estación d'Orsay se inauguró en 1900 para la Exposición Universal de París. Permitía a los viajeros de todo el sudoeste de Francia llegar al corazón de la capital. Contaba con un salón de fiestas y un suntuoso hotel. Al modernizarse los trenes, la estación fue abandonándose poco a poco. El gobierno francés, en 1977, decidió transformar el edificio en museo, para presentar en sus salas la diversidad de la creación artística del mundo occidental, desde la Segunda República de 1848 a la Primera Guerra Mundial de 1914. Ugolino y sus hijos es una escultura en yeso de Augusto Rodin, que forma parte del conjunto conocido como La Puerta del Infierno. Transmite la agonía, furia y desesperación de un padre que por imposición se tuvo que comer a sus hijos. Este grupo, El Beso y El Pensador, eran parte de La Puerta del Infierno. El autor las exhibió independientemente en varios países europeos. En 1880, el Estado francés encargó a Rodin una puerta monumental, decorada con 11 bajorrelieves representando la Divina Comedia de Dante, para la entrada del nuevo Museo de Artes Decorativas, situado en la misma ubicación que la estación de Orsay. Al abandonarse el proyecto del museo, esta puerta se convierte en una obra sin destino, mostrándola en la Exposición Universal de 1900 en una versión incompleta. Para comprender más y mejor la riqueza y complejidad de la historia de la puerta, su iconografía y su importancia en el proceso creativo del artista, en mayo de 2022 se abrió este espacio al público, denominado Terraza Rodin, orientada a lo largo del eje de la nave central, quedando finalmente situada en la ubicación para la que fue encargada, pero sin cumplir una función de puerta. Ha sido depositada en este museo desde su apertura en 1986. Estas dos imágenes de la mujer agachada y la desesperación de los condenados acurrucados, sufriendo en silencio, son dos bocetos destinados a las puertas del infierno. Esta cabeza, creada para el grupo de Ugolin, tiene acentuada con gran fuerza expresiva, patética y exagerada la expresión. Augusto Rodin es el padre de la escultura moderna. Esta importancia se debe a la ruptura con el canon académico que imperaba en el siglo XIX en Francia. Esto no significa que el artista no conociese o dominara las reglas de la estética, sino que su concepción del arte le permitió inaugurar una etapa nueva en el ámbito de la escultura moderna, en los textos académicos, en el ambiente artístico parisino del siglo XIX. Se definía como una imitación selectiva y palpable de la naturaleza. Sin embargo, cuando murió Rodin, el concepto de escultura había sido redefinido como algo que imita la vida a través de la amplificación y exageración del todo. Su padre, de origen normando, a los 14 años le envió a la Escuela Imperial Especial de Dibujo y Matemáticas, donde aprendió a modelar y dibujar de memoria, bajo la tutoría del pintor Horace Lecoq de Boisbaudran, bajo las técnicas tradicionales. Sin éxito intentó entrar en la Escuela de Bellas Artes 3 veces. Por esta razón comenzó su carrera fuera de los canales institucionales, estudiando anatomía con Antoine Lesoix-Barrier en el Museo Nacional de Historia Natural. La formación inicial de Rodin fue neoclásica. Se inspiró en artistas como Donatello o Miguel Ángel, con un espíritu audaz y experimentador, destacando una radical innovación, de estilo parecido al movimiento romántico, viviendo siempre envuelto en grandes polémicas. La luz y las amistades de los impresionistas también influyeron en sus obras, que abarcaban toda la gama de posibilidades plásticas, de lo espontáneo al patetismo heroico, utilizando como una herramienta eficaz para plasmar sus intenciones una especie de revoltijo o caos, pero empleando una total libertad,
sin que el artista fuese esclavo del modelo. Trabajaba siempre según el método tradicional, siendo su taller uno de los últimos que se puede considerar como tal, salvando la escultura donde era marginada a un mero rol decorativo al instalarla en los salones de las casas, siendo el artista que renovó la escultura occidental, anticipando en el siglo XIX los criterios estéticos del siglo XX. Siempre estuvo llena de altibajos la vida de Auguste Rodin, con desafíos y éxitos. Es uno de los escultores que más han influido en toda la historia del arte, al revolucionar la forma en que se veía y se hacía la escultura. En todo el mundo se exhiben sus obras. Su legado artístico sigue siendo una fuente de inspiración para los artistas en la actualidad. Su trayectoria es un testimonio del poder y de la perseverancia, la pasión y la dedicación en el arte y en la vida. Antoine Hydrac ganó el primer Gran Premio de Roma en 1873. La mayoría de sus esculturas abordan temas mitológicos. Alfred Charles realizó bustos, esculturas decorativas y monumentales. Estudió con Jean-Baptiste Guillaume y Pierre Cavelier. La obra de Jean Daum se enmarca en la corriente simbolista. Trabajó en mármol, bronce, oro, plata y marfil, y es el autor de algunas joyas. Debido a que la obra de Jean-Baptiste Huguet fue variada, pero poco abundante, pertenece a esa generación de artistas injustamente olvidados. Denis Puig comenzó trabajando a la madera mientras cuidaba ovejas. Ganó el Premio de Roma. Más tarde fue director de la Villa Medici y el miembro más joven de la Academia de Bellas Artes en 1905. Delaplanche fue muy apreciado durante el Segundo Imperio. Pertenece al grupo de jóvenes escultores alejado de los gustos bajo Napoleón III, sensualismo, abundancia de formas y estudio del movimiento. René de Saint-Marceau confesó: «Nací 2 veces en Reims. Las figuras de la Edad Media de la Catedral de Notre Dame me hicieron despertar el amor por la escultura». Jean-Léon Geron tuvo más éxito como pintor que como escultor. Su estilo era tradicional academicista. Utilizó en sus estatuas de mármol, bronce, marfil, piedras preciosas y pasta. Emmanuel Premiez es un nostálgico del neoclasicismo en estilo naturalista. Se dedicó principalmente a la escultura de animales y a la de personas ecuestres con armadura. El original de este San Miguel corona la aguja de la abadía del Mont Saint-Michel. Fue miembro de la Academia de Bellas Artes en 1892 y sucedió a Antoine-Louis Barye como profesor de dibujo de animales en el Museo de Historia Natural. La fama de Félix Coutan le llevó a recibir encargos en otros países, como Nueva York, Argentina y Chile. Realizó la escultura que encabeza la puerta principal de la estación Grand Central Terminal de Nueva York. Herbert Ward, antes de ser escultor, fue periodista, ilustrador y explorador inglés africanista. Murió a causa de las heridas producidas en el frente. Antonin Carles obtuvo el Gran Premio en la Exposición Universal de 1889. Le nombraron comandante de la Legión de Honor. Carrier Belleuse también fue pintor. Tiene varias obras escultóricas en la Argentina. Supo plasmar la feminidad en las mujeres con el ideal de la belleza académica, al tener gran admiración por los escultores del barroco tardío francés. En estos 2 grupos destinados a la escalera de la Ópera de París, el artista animó la estructura vertical de carácter monumental para combinar 2 cuerpos femeninos. Victor Segoffin fue nombrado en 1920, hasta su muerte, jefe del taller de escultura para mujeres de la Escuela de Bellas Artes de París. Ernest Barrias produjo obras en estilo puro neoclásico bajo la influencia de Carpós. Denis Puig procedía de una familia de agricultores. Comenzó como aprendiz en Rodez
con el artesano marmolista François Mauss. Esta obra representa a Jean-Léon Gerón, realizando su primera escultura. La utilizó su yerno Aimé Moroz, el también pintor y escultor, con el fin de homenajearle. Los trabajos de Antoine Injalbert muestran una poderosa imaginación, una fuerte personalidad y unos conocimientos muy extensos. León Greber, además de escultor, era medallista y ceramista al proceder de una familia con ese oficio. La pasión por la música de Jules Vázquez le ayudó a luchar contra el desánimo de sus fracasos. Joseph Bernard, aunque no siguió su estilo, fue uno de los más eficientes y valiosos auxiliares de Auguste Rodin. Por herencia de su tierra, por convicción, por afición y por entrega, fue un verdadero apasionado y virtuoso de la talla directa en piedra. De 1908 a 1910, Mestrovitz creó cerca de 50 monumentos en París. Sus obras iniciales tenían como tema la historia y la mitología eslava. La obra del modernista Manolo Huguet se resume como una síntesis de clasicismo y primitivismo. A Despiau le llamaron el Donatello del siglo XX, al ajustar los cánones de la mujer ideal. Lucien Chenez tuvo gran éxito al presentar este busto en el Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes. Ese mismo año, 1903, organizó un banquete en honor de Auguste Rodin, que acababa de recibir la Legión de Honor. Lucien Snein procedía de una familia de ebanistas. Su hermano Gastón era también escultor y pintor. Los dos hermanos, en 1898, escribieron una carta a Auguste Rodin para apoyarlo contra los oponentes de su monumento a Honorato de Balzac. A partir de 1902, Lucien trabajó como ayudante para Rodin. Se desligó del expresionismo de Rodin, creando una nueva estética. Murió de fiebres tifoideas, dedicándole al año siguiente una retrospectiva. No dejó una obra maestra completa, sino otras muchas muy bellas. Lucien Chenez practicó la talla directa cuando comenzó su formación con un ornamentalista. Iba poco a las clases, prefería estudiar dibujando en museos. En 1887 presentó su primera obra, un retrato de su hermano Gastón, pintor y escultor. El estadounidense Paul Batlle comenzó a estudiar a los 15 años en París con Emmanuel Fremiet. Félix Vallotton fue principalmente pintor y grabador de origen suizo, miembro del grupo de los Nabis, que enlazó con los post-impresionistas. A la Exposición de Artes Decorativas de 1925, Bernard envió el friso de la danza, cuya parte central se conserva en el Salón de Sesiones de la Cámara de Comercio de París. Este bajorrelieve muy alargado tiene formas amaneradas, figuras femeninas rígidas y pesadas, pero no está exento de ritmo elegante y gracioso. De esta obra de Bernard se hicieron 12 réplicas. Una de ellas se encuentra en un parque en la ciudad de Reims. Se exhibió en 1912 en el Salón de Otoño y en la Armería el año siguiente. Las esculturas de animales de François Pompon se caracterizan por la simplificación de las formas y las superficies pulidas. Leopold Chabeau fue cirujano, escultor, escritor e ilustrador de libros infantiles. Su padre era fisiólogo. A los 35 años comenzó a esculpir la madera. En 1908 se dedicó a la escultura, representando monstruos fantásticos, criaturas hipotéticas y singulares. Durante la Gran Guerra perdió a su mujer y a sus 2 hijos. Escribió novelas para adultos y cuentos infantiles que ilustraba con dibujos y acuarelas. Heracles Arquero es la obra más conocida de Antoine Bourdelle. Representa uno de los 12 trabajos de Hércules, en el que debe abatir los pájaros de Estínfalo. A los 13 años, Antoine Bourdelle comenzó a trabajar como aprendiz de grabador de madera en el taller de ebanistería de su padre.
Por las tardes tomaba clases en la Escuela de Dibujo de Montauban. En ella tuvo sus primeros acercamientos a la técnica del modelado. En 1893, Auguste Rodin le contrató como ayudante en su taller. Tenía cierto gusto por la monumentalidad. Evolucionó hacia una plasticidad esquemática, inspirada en las esculturas griegas arcaicas y en las góticas. Siendo profesor en la Academia de la Grande Chaumière, tuvo como alumno a Giacometti y a Adaline Ken. Antoine Bourdelle es considerado como uno de los exponentes más destacados del periodo de la Belle Époque y precursor, entre otros, de la escultura monumental del siglo XX, muy influenciado por Auguste Rodin, que le contrató en 1893 como ayudante en su taller, debido al aumento de la demanda en su trabajo. El alemán Bernhard Oelger era hijo de sastre y herrero. Después de estudiar en Düsseldorf, pasó un tiempo en París, de 1900 a 1907, donde fue influenciado por Mayol y Rodin. A pesar de que simpatizaba con el nacionalsocialismo, su obra se consideró degenerada. El norteamericano Paul Wayland, afincado en París, se dedicó a hacer esculturas de animales, estatuas ecuestres y de personajes históricos. Auguste Renoir comenzó muy tarde a hacer escultura. A instancias de Ambroise Vollard, en 1913 emprende realizar verdaderas composiciones. Por entonces el reuma casi le paralizaban totalmente las manos. Vollard le busca a un joven escultor para que a partir de los dibujos y pinturas realice las obras escultóricas, colaboración que duró hasta 1918, caracterizada por la notable comunión de espíritu y sensibilidad que se forjó entre ambos artistas, dando lugar a la creación de un conjunto de piezas que se consideran como una de las cumbres de la escultura moderna. Mientras tanto, Genoa, muy discapacitado, siguió pintando, con los pinceles deslizados entre sus manos enroscadas, y Richard Guino continuó con su trabajo personal. A la muerte de Genoa, las piezas cayeron en un pleito entre sus herederos y los de Guino. El escultor Aristide Maillol realizó también pintura, escultura, grabado y tapicería. Por problemas de visión, se dedicó casi exclusivamente a la escultura, muy influenciado por su amigo Paul Gauguin. En 1902, Maillol realizó su primera gran exposición en la pequeña galería de Ambroise Vollard, con bastante éxito. Vollard adquirió, como era costumbre, los derechos de reproducción de las obras. Inició ediciones limitadas, de algunas más importantes. Hoy día se pueden encontrar en numerosos museos y colecciones privadas. En 1905 le llegó el éxito en el Salón de Otoño de París. En 1923 el Estado francés le hace su primer encargo, la Mediterránea. Hizo su primera exposición en Estados Unidos, en Buffalo, en 1925. Tuvo lugar una gran retrospectiva de su obra en Basilia, Suiza, en 1933 y otra en el Petit Palais de París en 1937, monumento dedicado a Paul Cézanne para ser instalado en su ciudad natal, Aix-en-Provence, que nunca se instaló al ser rechazado por la municipalidad de la ciudad. Hasta los 38 años, Bartolomé se orientó inicialmente en la pintura. Al abordar la escultura en 1886, disciplina en la que permaneció desarrollando una técnica que mezclaba lo sencillo y la emoción contenida al estilo de las figuras apacibles del pintor Pierre Puvis de Chavannes. Por sus grandes conocimientos, Injalbert fue miembro del jurado en la Exposición Universal de París de 1900. Aparte de su carrera, Jean Escuola trabajó como ayudante para Jean-Baptiste Carpos y Auguste Rodin. La vocación de Barthelé fue alentada por su padre, que era escultor y crítico de arte, y por su madre, que con 15 años le llevó a París. En 1878, Desbois colabora con Rodin en la obra del antiguo Palacio del Trocadero. Ese mismo año se marchó a Estados Unidos.
Camille Claudet, además de ser una de las principales colaboradoras del escultor Auguste Rodin, fue también su compañera durante algunos años, convirtiéndose en su musa y modelo. Ella muestra en sus obras un toque personal y femenino. El Caminante es una de las últimas obras maestras de Auguste Rodin. Demuestra en ella su interés por capturar la energía y el dinamismo del cuerpo humano. Desbois colaboró con Rodin, que le enseñó a liberarse de su formación clásica, desarrollando una estética más personal. Medardo Rosso fue escultor y pintor, famoso por sus esculturas en yeso y cera, hasta que su amante, la pintora holandesa Etta Fles, le promocionó, no fue reconocido.